Como todos los grandes premios de esta temporada 2022, estamos aquí en directo en Twitch con el profesor Martín Muñoz, el redactor jefe soymotor.com, con las notas del Gran Premio de Bélgica. Ya sabéis, amigos, están ordenadas por orden de clasificación final, no por orden de nota. No iremos en nota ascendente, sino que iremos por orden de clasificación de carrera. Así que tenemos que empezar con los pilotos retirados, que veo que no tienen nota, Martí, empezando por Lewis Hamilton. Sí, Hamilton sin nota. Cometió un error en ese adelantamiento. Alonso lo reconoció el mismo Lewis, por lo que no hay mucho más que decir. Hubiera podido hacer una muy buena carrera, sobre todo viendo el ritmo de Russell, porque viendo lo que hizo Russell con Sainz, Hamilton tenía un podio en potencia ayer en Spa-Francorchamps, pero bueno, lo dejamos sin nota. Al final, cosas que pasan, lance de carrera. Llevaba 5 podios consecutivos, por lo que tampoco se puede decir que esté haciendo un mal año, ¿no? Simplemente no tuvo el día. Y sí que bueno, ya ves en la fotografía que habían cambiado los pianos de Lecom para que fuera más rápido, pero no tan rápido. El coche no se traza de esa forma. Si hubiera habido nota, ¿sería un suspenso o un aprobado? No me digas el número. ¿Sería un suspenso o un aprobado? Hombre, seguramente pecó de agresividad porque tenía más ritmo que el Alpine, de modo que sí que el sentido común te dice que le hubiera salido más a cuenta esperar un poquito más porque hubiera pasado Alonso, así que sería un suspenso. Pero, de todos modos, me parecería... ¿sabes? O sea, valorándolo todo y demás, sí. digo, prefiero tener un poco de condescendencia en este caso y lo dejamos sin nota. Tampoco tiene nota Valtteri Bottas, que bueno, se retiró un par de segundos más tarde que Lewis Hamilton porque se encontró con nuestro amigo Latifi. Sí, un Bottas que ya celebraba su aniversario, cumplía 33 años, sí. Creo, Valtteri Bottas ayer, de modo que bueno, un accidente en Lecom también con Latifi de recuerdo. Poco hay que valorar, realmente. Salía 13º, podría haber hecho alguna cosa, pero con ese accidente, pues nada de nada. Pues hablemos justamente de Latifi, que fue el primero de los pilotos en acabar la carrera. Si miras la clasificación desde Australia, ¿qué nota tiene el piloto canadiense? A Latifi le he puesto un 5, que es un aprobado. Le vimos ese trompo después del paralelo con Ocon en Lecom y el incidente con Bottas, pero todavía jugó un papel mínimamente importante en la carrera para Williams, sobre todo en la segunda parada. Porque hizo que Stroll, que en ese momento estaba persiguiendo a Albon, que peleaba por puntos, pues frenó un poco a Stroll, de modo que podrías decir que de algún modo contribuyó que un Williams sumara puntos ayer en Spa-Francorchamps, lo cual está bien. Si dejamos eso de lado, pues una carrera pues con un error de pilotaje claro, sin ritmo, sin lustre, es un poco la tendencia de esta temporada. Como mínimo pudo contribuir al resultado de su compañero, por eso. Mira, te iba a decir, Martí, que has vuelto muy amable de vacaciones, sí, pero me pasa una cosa... Es que es 29 de agosto, lunes, ¿sabes? Claro. Día triste. Entonces, no lo haremos más triste todavía. Pero te digo una cosa. Que yo creo, Martí, que tú me puedes convencer de lo que quieras. Porque te escucho justificar y digo, es que el cabrón tiene razón. Sí. Y es que tiene razón, porque Nicolás Latifi, aunque no hubiera cometido el trompo, aunque no hubiera tenido errores, hubiera acabado último. Lo que hizo diferente en Spa fue que contribuyó a que Albon sumara un punto, que recordemos, Williams solo tenía 3. Así que, ole por ese aprobado. Estoy totalmente de acuerdo. Todavía lo salvó. Es verdad que le ves el incidente con Ocon y es un error grave de pilotaje porque no sabe mantener un paralelo en una curva, ¿no? Sí. Y es un caso de que no hay manos para procesar lo que está ocurriendo en ese momento. Pero bueno, todavía lo pudo salvar de alguna forma a largo plazo. Pues pasamos a Mick Schumacher. ¿Qué nota tiene el piloto alemán? A Mick le hemos puesto un 5, otra carrera anónima, en este caso en el fondo del pelotón. Mal fin de semana para los Haas en general. Sí. No solo Mick, Magnussen también lo pasó bastante mal, sobre todo en la carrera. Pista donde necesitaban poco drag, ya han dicho abiertamente que no era su sitio, y lo vimos con Schumacher. Salía 19º, termina 17º, son las 2 posiciones de los abandonos. Le salva la posición con Latifi en ese momento del trompo, pero nada más. Y sí que hizo la carrera en paralelo con Magnussen, llegó a unos 10 segundos de su compañero, a unas 10 vueltas del final, y más o menos ahí da la sensación que Kevin se dedicó a levantar el pie del acelerador y Schumacher pudo acercarse un poquito más, ¿no? Pero esa sensación de que Schumacher está haciendo un buen año, todavía aquí en Spa, por los problemas que ha habido, más allá de los problemas que haya podido ver ahí con Haas, pues Magnussen le ha ganado la partida. Sí. Sí. Bueno, Magnussen ha terminado justo por delante. ¿Qué nota tiene el danés? Pues le hemos puesto un 6. Kevin Magnussen, a ver, salía 12º, termina 16º, no pasará la historia el resultado, pero todavía tuvo momentos, se llegó a meter 10º en el primer Steam, lo cual está bastante bien. Y luego pasó lo que suele pasar tantas veces con un Williams o con un Haas, ¿no? Que son estos coches que en el primer Steam quizá te meten ahí como una seta, pero a la tanda larga se acaban hundiendo, y es lo que le pasó realmente a Kevin Magnussen. Sí que por ver la parte positiva, cuando llega ese final de carrera, a esos 10 segundos de ventaja con Schumacher, pues Magnussen está a solo 5 segundos de Ricciardo.
Lo cual dices, bueno, pues no habla muy bien de Ricciardo, pero de Kevin Magnussen sí, un 6. No habla muy bien Daniel Ricciardo, una carrera más. ¿Está aprobado o está suspendido el australiano? Es una buena pregunta y yo lo he probado con un 5 por la excusa del alerón trasero, que es verdad que tuvo que revertir a una especificación antigua para la carrera, que dicen, o dice el mismo Daniel Ricciardo, que tenía un poco más de carga aerodinámica, lo cual en Spa no es ideal. Luego es verdad que tú te vas a los documentos oficiales de la FIA y miras el speed trap y entre Ricciardo y Norris hay 1 km/h de diferencia. Por lo que es posible, no dudo que fuera un problema, pero tampoco es que estuviera perdiendo 25 km/h de velocidad punta, o esa es la sensación. Ricciardo salía séptimo, fuera de posición, entonces la madre naturaleza se encargó de reparar rápidamente esta situación y empezó a perder terreno rápidamente. Perdió 2 posiciones después del coche de seguridad, 2 posiciones después de la primera parada, 5 después del segundo pit stop. Pues poco más hay que decir. Ricciardo que ya ha vuelto de las vacaciones sabiendo que no estará en McLaren el año que viene y en Spa-Francorchamps. O sea, continuando un poco la tendencia de la temporada, ¿no? Que es bastante gris. Lo de no estar. Ni en McLaren ni, Sí, ni en ningún carrera sitio. tampoco. Sí, bueno, terminó Ricciardo detrás de Guan Yu Zhou, 14º, el de Alfa Romeo. ¿Qué nota tiene el piloto chino? Yo un 6, salía 18º, termina 14º, recupera 4 posiciones y fue uno de tantos pilotos que terminó detrás de ese tren de cercanías liderado ayer por Alex Albon, que hizo una labor encomiable para sumar puntos en Spa. Y Joe todavía nos regaló un buen mano a mano con Tsunoda en esas últimas vueltas. Hubo un par de intercambios de golpes que Joe le llegó a adelantar en una ocasión, pero Tsunoda le ganó la mano y la posición también. Pero bueno, todavía salvó un poco los muebles ante el abandono de Bottas, un 6, carrera correcta, no la recordaremos de aquí 2 meses, pero todavía estuvo bien. La carrera de Tsunoda fue interesante porque fue el único que eligió salir con neumático duro. Salía desde el pit lane, salió con duro, pero solo lo aguantó 18 vueltas. Un poco rara la estrategia, de nuevo, en nuestros amigos de AlphaTauri. Sí, yo le he puesto un 7 porque al final salía desde el pit lane y termina 13º enganchado a un tren de coches en DRS que le llevaba hasta los puntos, por lo que tampoco fue una mala carrera. Y es una recuperación que realmente en la mayoría de ocasiones dirías que lo has hecho bien, ¿no? 7 posiciones saliendo desde boxes, hombre, no te pueden pedir mucho más. Es verdad que en el caso de Tsunoda tuvo mala suerte, o más que mala suerte, sus mecánicos lo hicieron mal en la primera parada en boxes, que le costó 5 o 6 segundos de más, y entonces eso seguramente empaña un poco el resultado final. Pero bueno, un 7, buena carrera, sin esa parada lenta quizá hubiera sido un poco mejor, pero todavía lo salvó bastante bien. Bueno, ni tan mal, la verdad. Visto que su compañero terminó en puntos, luego iremos con Gasly, se queda un poco más empañado el resultado, pero bueno, un 7 no es mala nota. Delante de Yuki Tsunoda terminó Norris, que pudo remontar, pero a mí me dejó un pelín frío, si te soy sincero. No por Norris, sino por McLaren. Ya. Sí, lo único que Norris, yo le he puesto un 6 precisamente por eso, porque Norris ya nos ha acostumbrado a ser uno de esos pilotos que está al nivel del coche, ¿no? Por lo que generalmente no decepciona. Si el coche está, si el coche no está, pues no es un mago como nadie de la parrilla, por lo que al final pues es imposible, ¿no? Entonces, como mínimo, sabes con Norris que no le puedes pedir de más. Yo creo que es una actuación más que correcta, de 17º, duodécima, buena posición, buena remontada. Tren de nuevo metido en el tren de DRS de Alex Albon, pero es que no hay coche. El problema en este caso es más de coche que de manos, un 6. Pues se quedó a las puertas de los puntos Lance Stroll, que en la primera vuelta tenía una actitud de querer echar fuera de carrera a Max Verstappen. Si veis la cámara a un borde de Verstappen, se ensañó mucho en esa batalla. Y luego, la que se tenía que ensañar de verdad, que era contra Albon, no consiguió el punto al final. Sí, Stroll fue el piloto, bueno, un décimo, el que está justo detrás de Alex Albon y no pudo con él, no pudo adelantarle con el DRS. Le he puesto un 6. Al final, es verdad que salía noveno, termina justo fuera de los puntos. Y da un poco de rabia, la verdad. Durante la primera tanda sí que pudo mantenerse y aferrarse a la 9ª posición. Perdió terreno en la primera parada en boxes, que ahí se dejó varias posiciones de camino y aún pudo arreglarlo de alguna forma adelantando un par de coches para meterse a un décimo. Pero simplemente no tenía la velocidad punta de Albon, de modo que no pudo ser. Sí, Albon hizo el récord del primer sector incluso en la Q3, quiero recordar, el sábado, en algunos periodos de clasificación. Latifi también. Williams sabíamos que iba muy bien ese primer sector y al final fue clave para rascar un punto increíble por parte de Alex Albon. ¿Qué te pareció la carrera del británico tailandés? Sí, yo le he puesto un 8, que podría ser un 9, a un festival de conducción defensiva y de aferrarse a todos los dioses del mundo para que funcionase la estrategia de fiarlo todo a la velocidad punta, y la verdad es que funcionó. Estamos muy acostumbrados normalmente cuando vemos coches fuera de posición, Alex empezaba sexto, ¿no?
cómo se acaban hundiendo progresivamente en la clasificación porque es que no tienen ritmo. En este caso, la diferencia con Williams respecto a otros equipos es que ya calibraron todo el setup para buscar la velocidad punta, de modo que se lo jugaron todo a una carta y le salió bien. Es lo típico que lo repites 5 veces y 4 no te saldrá, pero ayer le salió bien. Exacto. Y tiene mucho mérito porque al final es un equipo que tiene los recursos que tiene, es el coche que es, sale sexto, termina décimo, mantuvo un tren de 5 coches detrás en todo momento en esas últimas vueltas. De hecho, Stroll lo llevó detrás suyo unas 15 vueltas a 1 o 2 segundos máximo. Tiene mucho mérito lo de Albon y Williams, pues es un equipo que tiene que progresar, pero Albon está claro que tiene mal. Ole. Ole por Alex Albon, la verdad. Buen punto para Williams, que solo tiene 4 contando el de Spa-Francorchamps. Pues nos movemos en la clasificación, nos acercamos a los puestos de honor y vamos con Pierre Gasly. Carrera para ser Alfa Tauri, pues ni tan mal, la verdad. Sí, un poco nerviosa, ¿no? Sobre todo porque Pierre Gasly estaba en la parrilla de salida en octava posición cuando vieron que la electrónica del coche había dejado de funcionar, lo cual motivó sí, lo cual motivó una visita al pit lane con una arranca desde el pit lane y ahí descubrieron, no saben por qué, que volvía a funcionar. Es un poco como el OBS Claro. del Sí, estudio, ¿no? Que a veces pues se cuelga y a veces funciona y no sabes del todo por qué, pero el caso es que le salió bien. Y una remontada desde el pit lane hasta la novena posición, entonces fantástico. Realmente es, si nos olvidamos de los pilotos del podio y evidentemente de Albon, que al final es el mérito por ser un Williams, es el hombre del día, realmente. Es un auténtico carrerón y sobre todo un último stint muy fuerte que le llevó a contactar puntualmente con los Alpine incluso. Entonces está bastante bien, está muy bien. Pues 8 puntos para Gasly. Delante de él terminó Vettel, que estuvo ahí tanteando la posición con Russell y con Alonso al principio. Luego metió el duro, acabó revirtiendo al medio. Empezó muy bien y fue un pelín caótica la carrera de Aston Martin al final. Sí, Vettel le ha puesto un 7, una salida brutal. De hecho, salía décimo, se metió quinto en la primera vuelta y se metió en la pelea directa con los Alpine. En el baile de paradas en boxes. Sí que tuvo suerte tuvo mala suerte, perdón, en la segunda parada, porque llega a él siendo séptimo virtual con 4 segundos de colchón sobre Ocon. En ese momento Vettel para, sale en tráfico, Ocon sale mucho más cerca y le gana la posición. Entonces, Vettel sin esa segunda parada con mal timing hubiera sido séptimo, al final es un octavo, pero bueno, sigue siendo una gran actuación, un 7. Pues nos movemos, vamos a por las posiciones más altas, vamos a por el salseo, a ver si hay 10 o no hay 10 en la jornada de hoy. Nos movemos a la séptima posición. Esteban Ocon, ¿qué te pareció la carrera del francés? Muy buena, yo le he puesto un 8. Ocon está haciendo un año. Es verdad que no es un piloto con los fuegos artificiales que puede tener su compañero de equipo, que al final le ves destellos y cosas más memorables. Pero hay que decir que está haciendo un año bastante sólido dentro de lo suyo y está bastante bien. Y ayer hizo un carrerón. De hecho, los dos Alpine en los puntos, que es un mazazo a McLaren en el campeonato, que parece, viendo la tendencia de los equipos, podría ser definitivo. Y Ocon se llevó ayer el candidato a adelantamiento del año, seguramente, esa doble maniobra Vettel y Gasly, que es de esas cosas que, ¿sabes? Es como lo de Schumacher en Kemmel de hace unos años. Sí. Tiene un poco ese paralelismo que está bastante bien. Y sí que en las últimas vueltas se quedó a 3-4 vueltas más de poder dar contacto con Alonso, porque cuando afronta el último stint, Ocon empieza unos 10 segundos por detrás de Alonso, y sí que es verdad que con mejor neumático y todo lo demás, pero de 10 segundos se queda solo 2, de modo que quizá con un par o 3 de vueltas más hubiéramos tenido follón en Alpine, así que todavía hubo suerte. Pues vamos a la sexta posición con Fernando. No, que Ferrari hizo una parada tardía y al final recibió una sanción. Charles Leclerc. Qué final de carrera, ¿eh? Sí, qué año. qué año, pero bueno, no pasa. La década acaba de empezar, lo podemos repetir. Qué cabrón. Pero bueno, yo le he puesto un 7 porque, a ver, es verdad que veníamos de Hungría, que fue una debacle colectiva con la estrategia bastante importante. Aquí son más las circunstancias y, bueno, y en el caso de Leclerc realmente las circunstancias, ¿no? El tiro-off de Verstappen que se le mete en los frenos, eso provoca un sobrecalentamiento, le adelanta la primera parada, le quema el sensor y eso es lo que provoca el exceso de velocidad que a la postre le cuesta ser de quinto a sexto, ¿no? Yo le he puesto un 7 porque el pobre hombre lo hizo bien, el equipo realmente lo hizo bien, más allá de que no tenían el ritmo de Red Bull, pero lo hicieron bien y se encontraron con las circunstancias en su contra. La única duda o la única ironía es que esa última parada en la que se produce la sanción de tiempo, que a la postre le cuesta la posición de quinto a sexto,
seguramente se la podría haber ahorrado, ¿no? Dio la sensación que la buscaban quizá por velocidad punta y por la vuelta rápida, por ese punto extra, y por ese punto extra pues pierdes una posición. Pero bueno, más allá de eso, un 7. Poesía de la vida. Pues vamos al top 5. Ahora sí, con Fernando Alonso, que tuvo ese toque en la salida con Hamilton. Fotón que nos traes, Martí, como siempre, para ilustrar la nota. ¿Qué nota tiene, sin embargo, el piloto asturiano? Yo le he puesto un 8. Fernando hizo un carrerón, al final líder de la zona media. Es lo que se puede hacer con un Alpine hoy en día, a menos que los coches de arriba exploten, de modo que no se le puede pedir mucho más. Y sí que al final es verdad que acaba pescando un río revuelto con la sanción de Leclerc, ¿no? Pero está muy bien, es un carrerón. Y sí que se produjo un contraste interesante entre la tensión de la radio y el devenir de la carrera. Porque tú escuchas la tensión de la radio y te parecería que era una carrera horrible, y realmente no. Pero bueno, había bastante tensión ayer en ese coche. Pues sí. Nos vamos a por George Russell, que, Martí, porque le has puesto nota. Yo no recuerdo haber visto a Russell en ningún momento de la retransmisión. Ya. Sí, es verdad que estuvo al principio bastante... Yo le he puesto un 7. Vale. Pero ayer Russell hizo lo que pocas veces hace, seguramente, que es cometer un fallo. Sí. Y lo admitía él, porque en el último stint, cuando está en persecución con Sainz, ¿recordáis los team radios que se le dieron a Sainz? Que Carlos estaba básicamente asumiendo que Russell le iba a echar del podio y que la posición estaba perdida. Y de hecho Russell se llega a meter por debajo de los 2 segundos. Pero en ese momento Russell comete un error, o tiene un par de vueltas en las que no gestiona bien los neumáticos, pierde por completo los neumáticos de temperatura, y eso es lo que permite que Carlos acabe de controlar el ritmo y salvar el podio, ¿no? Y no estamos muy acostumbrados a ver a Russell cometer ese tipo de errores o de no aprovechar el ritmo, porque tú te paras a ver en un coche y el otro y da la sensación que ayer quizás George Russell tenía más ritmo que Carlos Sainz. Sí. De modo que, bueno, un podio que se le escapa a Mercedes. Es un 7 que podría ser un 6, porque es que al final no se tuvo que pelear con nadie, pero bueno, puntos para Mercedes. Pues nos vamos al podio y empecemos con Carlos Sainz, que rascó el mejor resultado posible siempre y cuando no vistas los colores de una bebida energética. ¿Qué nota tiene el asturiano? No, el madrileño, perdón. Yo aquí he explicado un poco la teoría Leclerc, ¿vale? O sea, vale. Veníamos de Hungría, donde era una debacle colectiva, y aquí yo creo que todavía hizo méritos. Entonces yo le he puesto un 8, porque, a ver, es evidente que no había ritmo. Quiero decir, no, se salía desde la pole, hizo la misma estrategia que Verstappen y se dejó medio minuto. Es evidente que es un desastre para Ferrari, pero como mínimo a nivel de estrategia y ejecución de carrera estuvo bien. Realmente. El único problema fue el ritmo, que había un coche que estaba completamente en otra dimensión, ¿no? Y Carlos todavía creo que se pudo redimir o poner en valor de alguna forma en esa recta final de carrera con Russell, manteniendo bien el ritmo y salvando un podio que en algún momento parecía perdido. Por lo que yo creo que, a pesar de que evidentemente no es ideal salir de la pole y terminar tercero, yo creo que hizo una buena ejecución y jugó bien las cartas que tenía ayer en Spa. Entonces, así como en Hungría, puedes irte de Hungría y decir, vale, Ferrari, la hemos liado parda. Aquí, bueno, evidentemente Red Bull es un problema a partir de ahora, pero como mínimo la carrera de Carlos la ejecutaron bien, pienso. Sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pues por delante tuvimos doblete de Red Bull. Doblete incontestable de Red Bull, incluso para Checo, que acabó muy por detrás de su compañero de equipo, pero, de nuevo, hizo todo lo posible para los mortales, para los que no son Valtteri Bottas, no, Max Verstappen, como estoy. Así que te pregunto, Martí, ¿qué nota tiene el piloto mexicano de Red Bull? Yo aquí he sido un poco generoso y le he puesto un 8. Pero podría ser un 7 perfectamente. A Pérez yo creo que no hizo la carrera del siglo. Le vimos titubear en la salida. Cuando tienes pierde la posición en ese momento con Alonso Hamilton. Luego tienes el toque de esos dos pilotos que inmediatamente te lo contrarresta, ¿no? Y lo vuelve a alinear todo. Y Pérez vuelve a estar en la carrera y en la persecución de Sainz. Sin el coche de seguridad, quién sabe cómo hubiera sido la carrera. Si hubiera tardado en pasarle, quizás Sainz hubiera podido abrir un poco de hueco y entonces quizá hubiera sido todo un poco más difícil. Pero bueno, como hubo un accidente, Pérez es como si hubiera hecho una buena salida. Y más allá de eso, es verdad que tuvo buen ritmo, tuvo más ritmo que Carlos, no tuvo el ritmo de Verstappen, pero bueno, a partir de ahí hizo lo que pudo. Simplemente se demostró pues que Verstappen está muy fuerte, ¿no? Y Pérez, un 8 que podría ser un 7 porque digamos que en el momento de la salida cometió un error. Y si no hubiera habido ese accidente, ese error seguramente hubiera sido mucho más caro de lo que realmente fue al final. Pues eso solo nos deja una nota por venir, que es la nota
de máximo interés este fin de semana porque Max Verstappen hizo un carrerón antológico, ganó desde la 14ª posición y antes de que llegue la nota… Ahora voy a quedar… Antes de que llegue la nota de Max Verstappen, quiero recordar que Martín Muñoz siempre ha sido muy claro con sus criterios y que ha habido solo 3 dieces en la historia de este canal. Eso es. Lewis Hamilton en Brasil 2021. Pérez. Checo Pérez en Mónaco 2022 Y Verstappen en Hungría. y Verstappen en Hungría. Entonces, la última carrera de Verstappen, ganando en Hungría desde la 10ª posición, es un 10. Serían 2 dieces consecutivos. Lo cual no tendría precedente en la historia de este canal y con las exigencias de Martí, que ya sabemos, y yo estoy totalmente de acuerdo, que solo da un 10 a cosas fuera de lo absolutamente común, fuera de lo normal, cosas casi inexplicables. Se viene. Entonces, Se viene. con la victoria de Max Se viene. Verstappen saliendo desde 14ª posición, Martí viene. Muñoz, profesor Martí, ¿qué nota tiene Max Verstappen en Bélgica? Pues yo le he puesto 9. ¡Ah! Y siento por quedar como un imbécil. No, pero- tío, no. no, hombre, tío. Pero no, le he puesto 9. A ver, básicamente por un hecho, y es que ayer, según pasaban las vueltas, se veía que Verstappen no tenía rival. Y era como estar corriendo solo en Spa-Francorchamps. A la larga. O sea, realmente podíamos prever un duelo con Carlos, sobre todo viendo la similitud estratégica, pero es que rápidamente se vio que Ferrari es que no tenía ritmo para estar ahí. Claro. Entonces, a mí, para elevarlo a 10 o acabarlo de elevar a Hungría, por ejemplo, donde desdibujó a los Ferrari y les hizo quedar como unos tontos, perdón por hablar tan claro, faltó oposición. Es lo único que faltó. Porque Verstappen es que ayer arrasó. Arrasó por los problemas de Ferrari, que no supo contrarrestar, y porque es que saliendo 14º llega a la primera parada en boxes y ha metido tercero cuando entra Carlos. Y luego vimos que todavía tuvo ritmo para meterle medio minuto al hombre de la pole, ¿no? Entonces, quizá me falta un poco de oposición para acabar de hacer del todo memorable la carrera. Pero eso no quita que es absolutamente estratosférico y que es un más que digno bicampeón del mundo, a pesar de que quede todavía medio calendario por delante. Yo suscribo todas y cada una de las palabras previamente dichas. Jorge se enfadó conmigo ayer en directo porque yo dije que para mí no era un 10 la carrera de Max Verstappen. A ver. Que es una muy buena carrera, pero claro, cuando corre solo no es un 10. Simplemente se convirtió, viendo el ritmo final, se convirtió en una obligación la victoria, no en una posibilidad. Viendo que le metía a Leclerc saliendo igual 53 segundos antes de que parara Leclerc. Entonces, es una victoria antológica, pero yo lo que dije, Martí, es que le he visto como mínimo 20 o 30 carreras a Verstappen mucho mejores que esta. Y mucho más meritorias que esta. Es muy vistoso el salir 14º, pero no te voy a poner un 10 porque adelantes a Stroll y Albon. Sí, es lo típico que hablamos de cuando se dice, ¿cómo hacemos más espectáculo? Pues parrillas invertidas. Y dices, hombre, parrillas invertidas. Claro. ¿Qué Tampoco. qué espectáculo hay en que Hamilton entre con un Mercedes 20º y en 3 vueltas lo tengas cuarto? ¿Sabes? Que el pobre realizador de la Fórmula 1 no ha sido capaz de procesar todos los adelantamientos que han ocurrido. Imagínate. Entonces, Verstappen está claro que es estratosférica la carrera que ayer hizo. Yo dije antológica, incluso. Sí, o sea, Fue buenísima, fue buenísima. Es una carrera de titán, que es ahora mismo lo que es amo y señor de la Fórmula 1 hasta que llegue alguien ahí que se ponga a su nivel. Pero faltó oposición. Sí. Por eso no. Para mí, estoy de acuerdo con vosotros, pero yo, fíjate, yo creo que voy a seguir manteniendo el 10, sobre todo después de haber visto la primera vuelta que hizo. Sí, la primera vuelta es muy buena. Vale que falta oposición, pero piensa que es en 12 vueltas llegar de la 15ª a la primera posición. Sí. Sí. No, totalmente, o sea, totalmente. Sí, Es por eso increíble. Es increíble. Pero Es no increíble. es un 10. Pero, vale, no es es de esas súper carreras- sobresaliente. Es de esas carreras que te rompen esquemas. Sí. Porque pasas de tener varios equipos metidos en la pelea por la victoria a de repente tener esto. Un piloto, ni siquiera un equipo. Claro. Y llegas y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Y así es como se queda Ferrari. Y además, chicos, lo que estábamos hablando un poco antes con Antonio, joder, hasta hace 3-4 carreras decías, vale, Ferrari está regalando puntos. Pero tú ves el ritmo, tú ves la clasificación y dices, pues estos tíos siguen teniendo todavía el mejor coche. De Hungría hasta ahora, de repente Red Bull ha dado un salto que dices, es que ya no hay igualdad, esto ya no es como el año pasado Mercedes y Red Bull, es que ahora Red Bull te saca 8 décimas por vuelta o más en una carrera. Ya. Sí, es un poco preocupante. La única ventaja que tiene respecto a otros años es que como estamos con una normativa aerodinámica, hemos de pensar que estas diferencias Eso es. no tienen por qué ser eternas. Pero es verdad que es preocupante. Sí. Y más ahora con unidad de potencia fresca y toda la cosa. Claro, ese es el Pero
Pero bueno, vamos a Zandvoort y ahí sí que pues vamos a ver si puede celebrarlo también delante de su afición. Territorio Ferrari, se supone. En principio. Yo lo que te quería preguntar, Martí, es que mucha gente dice, bueno, pero entonces, si lo de Verstappen en Bélgica no es un 10, ¿por qué lo de Hamilton en Brasil en 2021 sí es un 10? Si también tenía un coche muy superior. A mí, déjame que te diga mi opinión y luego te pregunto la tuya, Martí. A mí me parece que no es comparable, ya lo dije ayer en el directo, porque ayer Verstappen no pelea con nadie. O sea, es una muy buena remontada, pero coger DRS e ir por el interior de la curva número 5 no es meritorio. Está bien, Bueno, es lo que hay. Hamilton tuvo que pelearse muchas vueltas con Verstappen. Con y Checo además, no olvidemos el momento de tensión que vivíamos. Que Claro, tenía el claro. mundial casi perdido, que le quitaron la pole por una irregularidad técnica, hablamos de milímetros, y la tensión de que no podía cometer el más mínimo error. Ayer Verstappen, si choca y revienta el coche contra Albon, diríamos, bueno, vale, va a ganar el mundial igual. No es lo mismo el momento de tensión, la lucha que tuvo en un reglamento con una parrilla más igualada, porque era el último año de reglamento, no era exactamente lo mismo. Ayer Max le estaba metiendo 3 segundos por vuelta a Lando Norris. El año pasado Hamilton en Brasil le metía 1 segundo por vuelta a Lando Norris. Sí. No es lo mismo para mí. Sí, hombre, Brasil es que tenía ya el juego es que el campeonato estaba como estaba de entrada y que eran los dos protagonistas por el título peleando rueda a rueda, más con la cerrada que le hizo, cerrada con 2 Rs, no he dicho otra cosa, Max Verstappen a Lewis Hamilton en ese primer intento de adelantamiento, ¿no? Entonces yo creo que Brasil todavía tiene una importancia relativa que más viniendo con una carrera al sprint donde Hamilton se ha repuesto de 2 sanciones. Entonces yo creo que esa actuación fue realmente vistosa o a mi criterio personal. Al final las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Entonces yo tengo mi opinión y según mi criterio, pues Brasil, por el contexto en el que se produce, es más meritorio que lo que vimos ayer en Spa. Absolutamente. Pero de nuevo, es una fina línea. Sí, son matices. O sea, al final, ¿sabes? Son carrerones y son 2 pilotos estratosféricos que están a la par en nivel. Lo hemos visto en el pasado y lo hemos visto en el presente, y Verstappen es ahora mismo el mejor piloto de la Fórmula 1 porque es que así lo demuestran las actuaciones, ¿no? Una cosa no quita la otra. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Lo que veníamos avisando. Cuando este tío tenga un coche superior, ¿Qué va a pasar, muy difícil pararle.